Hola amigos de YouTube. Soy Vegeta Kira-sama. Y vengo con una historia de uno de los temas más populares de hoy en día. Apocalipsis Zombie. La haré por partes, aunque no creo que sea una saga muy larga. Si te gusta déjame un pulgar arriba, comenta y comparte, te lo agradecería mucho. Sin más que decir, comencemos con esta historia creepypasta. Storm of the Dead. La extinción de la luz. 2015. El último año en el que el mundo vio la luz. Después de que aquel virus llegó al mundo todo se torna oscuro. El agua es escasa. Tenemos que seguir en movimiento para no atraerlos. Jamás estábamos en un mismo lugar por mucho tiempo, y si pasaba, tomábamos las medidas necesarias para pasar desapercibidos. Esta es mi historia. Me llamo María, tengo 20 años y soy una sobreviviente. Mi historia comenzó la mañana del 20 de agosto del año 2015. Era un día normal como todos los demás. El sol brillaba claramente, los niños asistían a la escuela, los padres se encontraban camino a o ya en el trabajo. Yo por mi parte, me encontraba en la tranquilidad de mi hogar, tomando un buen desayuno antes de ir a trabajar. Estaba tranquila y sin preocupaciones, pero no me imaginaba que esa tranquilidad fuera a verse interrumpida tan de pronto. En ese momento, justo en medio de mi desayuno, escuché una especie de multitud gritando que provenía desde afuera. Entonces me levanté de la mesa y salí de mi casa a ver qué estaba pasando, y al salir, no me sorprendió ver a casi todo el vecindario de la misma manera que yo. Todos habían salido de sus casas a causa de aquel ruido alborotado que parecía una multitud aterrorizada. Y efectivamente, de pronto a lo lejos, al final de la calle, se venía hacia nosotros una multitud de gente gritando asustada, aterrorizada por alguna razón. La gente de mi vecindario y yo, nos encontrábamos muy confundidos, y era obvio, no todos los días te encuentras al salir de tu casa una multitud de gente asustada viniendo hacia ti como si estuvieran siendo perseguidos por seres de otro planeta o fantasmas. Cuando la multitud llegó a nosotros, no se detuvieron, nos ignoraron por completo, solo continuaron avanzando a toda velocidad gritando de terror. De pronto empecé a ver como algunas personas de mi cuadra, o de la acera de enfrente también empezaban a correr. Yo aún me encontraba confundida, y a cada persona que pasaba le preguntaba, ¿qué sucede? Pero solo me ignoraban, me daban un fuerte empujón y continuaban corriendo. Así fue hasta que detuve en seco a una chica que venía corriendo hacia mí, y mirándola fijamente a los ojos le pregunté alzando la voz hasta el punto de gritar, y asegurarme de que la chica fuera capaz de escucharme. ¿Qué rayos está pasando? Le grité con voz firme. Ella me miró un rato confundida con lágrimas en los ojos y después de un rato comenzó a balbucear algo, tartamudeando. Lo que salió de su boca, aquellas palabras, fueron: vienen por nosotros. Se comieron a nuestras familias y ahora vienen por nosotros. Yo la miré un rato confundida y le pregunté de vuelta: ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes se comieron a tu familia? La chica con voz temblorosa pero segura me respondió: fueron ellos. Los muertos. Son muertos que caminan. Son muertos vivientes. Zombies. Yo me quedé estupefacta, petrificada, y la chica, a la cual tenía fuertemente agarrada de los hombros, se soltó de mí. Yo ni siquiera me di cuenta en ese momento, me quedé pensando en sus palabras, mientras todos corrían hacia mí pero ignorándome. Y yo solo me quedaba parada, sin saber qué pensar hacer. Cuando casi toda la multitud había pasado por un lado de mí ignorándome, fue cuando lo vi. Lo vi por primera vez y sentí un terror estremecedor en mi cuerpo. A lo lejos, en la calle, de entre la neblina, se aproximaba algo, tenía forma humana, pero no era posible que fuera un ser humano, no era posible, venía caminando lentamente hacia mí, yo solo me quedaba parada petrificada. Continuaba sin hacer nada, hasta que alcancé a divisarlo. Apenas me alcanzó la poca luz que había quedado, porque, junto con aquellas cosas, había llegado neblina y oscuridad en el cielo, y con esa poca luz que había, logré ver el rostro. Tenía un ojo colgando hacia afuera, y todo el cuerpo y sus ropas cubiertos de sangre, varios de sus huesos se salían de su cuerpo, y pedazos de carne le faltaban y otros simplemente colgaban de su cuerpo.
Así es, era como un zombie cliché, tal y como siempre me había imaginado que serían si existieran, solo que este era real, lo estaba viendo con mis propios ojos. De verdad que quería que todo eso fuera una pesadilla, pero antes de poder pensar en cualquier otra cosa, detrás de él, iban apareciendo más figuras similares, pero las que iban brotando, a la gran mayoría les faltaban partes y extremidades del cuerpo. Venían y venían, continuaban brotando de entre la neblina a lo lejos, y afortunadamente antes de que se acercaran más logré reaccionar. Sin saber qué hacer decidí entrar a mi casa y encerrarme en el sótano, ya que estaba preparado como una especie de búnker o refugio. Había provisiones, una cama donde dormir, y por supuesto, un baño. Y decidí que lo mejor sería quedarme ahí un tiempo. Así fue como comenzó el terror. Fue el día que la luz se extinguió. 25 de agosto del 2015. Llevaba 5 días encerrada en el sótano de mi casa. En cierto momento del amanecer del segundo día, ya que al parecer los zombies son más escasos por la mañana, salí del sótano y comencé a trancar puertas y ventanas con muebles. También tomé todo lo que tenía en mi refrigerador y lo bajé conmigo para tener más provisiones y oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, sabía que no iba a poder sobrevivir por siempre ahí abajo. En algún momento tendría que salir. Mientras estaba ahí abajo, miraba constantemente los noticieros, y me sorprendí al ver que en todo el mundo sucedía lo mismo, solo faltaban algunos países para que todo el mundo estuviera habitado de zombies. Yo no sabía cómo ni por qué había ocurrido todo este desastre, sin embargo, ese día, en un noticiero se dio a conocer la verdad. En la pantalla apareció un hombre que decía ser científico, y que era un asistente del doctor y científico Greg Lockhart, el cual era conocido por ser el mejor científico de los Estados Unidos en ese año. En fin, este asistente reveló que él había estado trabajando en una investigación con el doctor Drake durante varios años. El hombre en la pantalla comenzó a hablar. Yo estuve trabajando con el Dr. Drake desde hace 3 años, es decir, incluso antes de ser conocido como el mejor doctor. El caso es que, durante estos 3 años, el Dr. Drake junto con otros 5 asistentes incluyéndome, estuvimos investigando la cura para todo tipo de enfermedades mortales. Una medicina que siendo única en su tipo, fuera capaz de curar cualquier enfermedad, tales como el cáncer, el SIDA, tuberculosis, etc. Es verdad que al principio nuestras esperanzas fueron pocas, ya que nos parecía casi imposible crear tal medicina. Sin embargo, después de 3 años de investigación, logramos crear dicha medicina. O al menos eso creíamos. La medicina ya había sido terminada, sin embargo aún no probada. Para nuestra suerte, si así se puede decir, uno de nuestros compañeros tenía cáncer de pulmón, aunque no estaba muy avanzado, así que, como muchos científicos respetables, se ofreció a ser el sujeto de prueba para la medicina, el primero en probar dicha medicina que podría curarlo. El Dr. Drake no se opuso en lo más mínimo, al contrario, estaba feliz y contento de poder probar su nuevo descubrimiento con alguien, sin siquiera importarle las consecuencias. Entonces pues, así fue, probamos la medicina, y en pocos segundos sucedió algo que no estaba planeado. El sujeto de prueba comenzó a convulsionarse durante unos segundos hasta que falleció. Pensábamos que todo había fracasado. Hasta que, en menos de un minuto, nuestro compañero volvió a la vida. Todos nos emocionamos, y le preguntamos qué es lo que había sentido. Y él nos respondió: morí, en verdad morí, pero regresé a la vida, estoy débil, pero algo me dice que me encuentro bien. Luego de unas horas, lo preparamos para exámenes médicos y ver los resultados de la medicina, y nos sorprendimos al ver que el cáncer había desaparecido en cuestión de unas pocas horas. Había desaparecido realmente. Todos nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo, por supuesto que el Dr. Drake estaba más emocionado que nosotros. No solo era considerado el mejor científico, sino que además había encontrado la cura para enfermedades mortales, o al menos para el cáncer. Entonces el Dr. Drake decidió llevar la medicina hasta algo más íntimo. Su esposa padecía de SIDA, y el doctor le ofreció quitarle ese mal de su cuerpo. Ella no estaba muy segura, pero al final aceptó. Después de administrarle la medicina sucedió lo mismo que con nuestro compañero, se convulsionó en unos segundos, murió, y después volvió a la vida. Le hicimos unos exámenes y el SIDA había desaparecido de su sistema.
Así pues, comenzamos a visitar varias comunidades de los Estados Unidos curando a la gente que tenía todo tipo de enfermedades mortales, claro que, no sin antes advertirles que experimentaría la muerte unos segundos. Afortunadamente todo había salido bien, todos habían quedado curados, y no había ninguna baja. Sin embargo, unos meses después, estábamos en el laboratorio. Y en cierto momento, ocurrió una desgracia. Nuestro compañero, aquel que se había ofrecido como sujeto de prueba por primera vez, cayó al piso y comenzó a convulsionarse, para después perecer. Sin embargo, no queríamos relacionar su muerte con la medicina, ya que sería un problema si así fuera. Hasta que pocos días después, la esposa del Dr. Drake falleció también mientras dormía. El Dr. Drake cayó en una depresión, y después de unos días desapareció. Pero los problemas comenzaron ahí. La gente que había sido curada con nuestra medicina comenzó a morir una por una, y todos de la misma manera. Yo un día regresé deprimido al laboratorio, y fue cuando la pesadilla comenzó. Al entrar, comencé a escuchar ruidos como de que estaban masticando algo, y lo que vi fue horrible. Era mi compañero, el sujeto de prueba, transformado en una cosa, en un zombie. Y estaba comiéndose a mis otros compañeros. Salí de ahí antes de que pudiera verme y corrí a avisar a las autoridades, pero me encerraron, ya que éramos buscados por haber causado uno de los más grandes homicidios en la historia. Lo siguiente que supe, fue que empezaron a haber señales de muertos que volvían a la vida, todos ellos eran las personas a las que se le había suministrado nuestra medicina. Y estos iban infectando a más personas conforme las iban mordiendo. La policía trató de detenerlos, pero no pudieron, cada vez son más, no podremos con ellos, lo único que podemos esperar es que un milagro nos salve, o quizás morir. Cualquiera de las dos opciones es mejor que vivir este infierno. Luego de eso el noticiero terminó, yo apagué la televisión, no podía creerlo, todo había comenzado por una medicina que había sido creada para salvar vidas, y en lugar de eso, está acabando con la humanidad. 30 de agosto del 2015. Las provisiones se han acabado. Ya no puedo seguir aquí, no puedo seguir con esto. Debo salir y convertirme en una sobreviviente. Me he armado de valor, y ahora voy a salir a enfrentar este infierno. Esta tormenta de los muertos vivientes.